Serie del libro de Ruth y vamos a tener un tiempo al final de orar, dando gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 2, versículo 17 al 23. Vamos a estar leyendo esos versículos para terminar el capítulo 2. Les recomiendo cuando no vengan escuchar el tema para que no se pierda la secuencia de la serie. Dice capítulo 2 del libro de Ruth, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Infinitas gracias por la vida, Dios, que nos ha regalado este domingo, porque tu misericordia nos ha alcanzado cada mañana y cada día, y estamos aquí por gracia. Pedimos que tu Espíritu nos asista en el sermón, Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificado tu nombre en el corazón de la iglesia, Señor. Háblanos, anhelamos escuchar tu voz esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Y amén. Bajo sus alas estamos. ¿Cómo estamos? Bajo sus alas estamos seguros. Es el tema de hoy. Seguimos con nuestra historia. Es una historia de amor y no es la historia de cualquier amor, sino del amor verdadero. El amor de Cristo por su iglesia. Vamos a hacer un repaso para conectar la historia con la de hoy. Es necesario. Empezamos en Belén hace más de 10 años con un hombre llamado Elimelech, que significaba ¿qué? ¿No se acuerdan? Dios es mi rey, con una esposa que se llama Noemí, que significa alegre, su significado, con 2 hijos que eran frágil y débil, y ellos se fueron para Moab, donde los hijos se casaron. Y aparecen 2 mujeres que se llaman Ruth y Orfa, y luego quedan viudas las 2 mujeres y la suegra, es decir, 3 mujeres viudas. Hasta ahí hemos visto hoy, y hemos visto cómo vienen de una crisis familiar, de una crisis de hambre, y han ido avanzando poco a poco, como el Evangelio se ha ido revelando en los textos despacio, hasta al final vamos a llegar a las bodas del Cordero, la boda del Señor con su iglesia. Estuvimos la semana pasada mirando el inicio de una hermosa relación entre Ruth y Boz, entre la vecina y el hombre fuerte, y concluimos diciendo que Boz tiene todo lo que Ruth necesita y que son el uno para el otro. Así cerramos el sermón hace 8 días, ¿se acuerdan? Ruth era pobre y Boz era ¿qué? Rico. Boz tenía criados y Ruth no tenía nada. Y Ruth tenía todas las características de una pobre, miserable, desnuda y ciega, como dice Apocalipsis. Y él tenía todo lo que necesitaba ella para hacer ¿qué? Suplido, o lo tiene. Para Ruth, Boz es lo que para nosotros es Cristo. Abordaremos en el pasaje de hoy, o sea, lo que queda de la siega. El periodo de la siega duraba desde abril hasta junio. Era abril, mayo y junio, eran 3 meses. Hoy vamos a cerrar en junio. Ya pasamos abril,
Ya pasamos mayo y vamos a entrar ¿a qué? A junio, en el tiempo de la siega, bíblicamente está establecido así y por tiempo cronológico. Vamos a ver que Ruth es bendecida de una manera impresionante y cómo su vida empieza a ser transformada al estar bajo las alas del Dios Todopoderoso, el cual también es nuestro Dios hoy. Dios no cambia, iglesia, Él es inmutable. Lo que ha hecho con su pueblo en antaño lo sigue haciendo hoy. La pregunta es si tú eres parte de ese pueblo. La pregunta es si nosotros hacemos parte de ese remanente el cual Dios ha llamado. Antes de entrar en el pasaje de hoy, acompáñeme a capítulo 2, versículo 12, porque nos vamos a apoyar en ese texto para el sermón de hoy. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ese versículo, para los que no saben, es el versículo más importante del libro de Ruth. Él es el centro del libro de Ruth. Ese versículo es el más importante de los 4 capítulos. Vamos a mirar algunas citas donde se habla de esa figura bajo las alas de Dios, porque no aparece solo en Ruth. Hay muchos textos donde se habla que estamos bajo las alas de Dios. Solo voy a citar los salmos porque está en otras partes de la Biblia. En muchas partes habla de bajo las alas del Señor o bajo el refugio, bajo la sombra, bajo la mano. Cuando dice que está bajo la mano poderosa de Dios, es lo mismo, es estar bajo sus alas, bajo la sombra, bajo su cuidado. Entonces acompáñenme ahí al Salmo 17, versículo 8. Vamos a ir en orden de los salmos, algunos salmos que hablan de esta parte. Salmo 17, 8 dice, no estoy en Job. Estaba preocupado, dije, ¿será que no está? Salmo 17, 8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Tremendo, ¿no? Guárdame como la niña de tus ojos. Así está el creyente en las manos de Dios. Salmo 36, 7, siga ahí por favor, adelante unas hojitas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Eso es lo que va a vivir Ruth al estar bajo las alas de un redentor, que es ¿quién? Vos. Eso es lo que vive la iglesia al estar bajo las alas de un redentor que es Cristo. 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta ¿de qué? De tus alas. Tú estarás en el tabernáculo es Él mismo, es Cristo. Tú habitarás con Él para siempre. 91:1 al 4, que es el más conocido, es el Salmo 91, que todo el mundo lo tiene abierto en la casa y no lo leen, nunca leen la Biblia. La gente lo tiene abierto así en la casa de par en par, lleno de polvo, de tierra, pero no saben qué significa. Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás ¿qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hay más pasajes, pero quería citar unos pasajes de los Salmos para ver la belleza, la grandeza de esa frase: estar bajo sus alas. Hoy es día para estar bajo sus alas. Hay tiempo todavía. Cuando habla de las alas, ya les dije, no se hace referencia solo a unas alas físicamente, sino a una protección que Dios da a sus hijos. Y vamos a aclarar que esa verdad, escuche, no nos da derecho a abusar de la gracia. El hecho que la iglesia esté bajo las alas del Señor, el creyente esté bajo su protección, jamás debe pensar que Dios va a tolerar todo lo que nosotros querramos, y debemos ser conscientes de eso. Entonces, este es un tema de mucha bendición para la iglesia, pero debemos tener esa alerta, estar alerta, decir, no solamente estamos bajo las alas del Señor,
tenemos una responsabilidad y es de vivir conforme a esa gracia, a esa benevolencia que Él ha hecho con su pueblo. Vamos a mirar entonces varias cosas hoy. Lo primero, vamos a hablar de el amor que el amor siempre da. Versículo 17 al versículo 18. Espigó pues en el campo, estamos hablando de Ruth, hasta la noche, y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Vamos a dejar ese versículo 17. En la vida de Ruth y sus acciones podemos ver varios principios fundamentales para los creyentes. Principios que Dios ha establecido. Por ejemplo, esta frase, para disfrutar del fruto hay que trabajar primero. Para disfrutar del fruto hay que ¿qué? Trabajar primero. Ella dice, espigó pues en el campo hasta la noche. Hace 8 días vimos que hubo un break, lo que llamamos nosotros un break o la hora del almuerzo, cuando se reunieron y cuando vos mismo le dio a ella y la atendió y cuidó de ella, pero ahora vemos que la jornada sigue. Ya pasó la hora del almuerzo y dice que Ruth espigó hasta la noche, es decir, toda la jornada de la tarde estuvo trabajando y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Es impresionante lo que ella vivió ese día. Vimos que Boz la bendijo personalmente, espigó hasta la noche, luego separó el grano del tamo. Espigar es separar el grano del tamo, es decir, dejar lo que sirve, lo que es útil. El verso dice que recogió como una efa. Una efa es una medida, es una palabra o una medida que se usaba para medir el grano en el Antiguo Testamento. Equivale a 22 a 37 kilos de trigo, de cebada. Imagínense, para los que saben de cuentas de comida, 37 kilos alcanza para harto, para 2 mujeres. Podían hacer arepas, tortas, sopa, muchas comidas con este material. Y escuche, ¿por qué era importante esa palabra? ¿O por qué para los judíos era importante las medidas? Por algo que los proverbios dice, pesa y balanza falsa. Para ellos medir las cosas era una señal ¿de qué? De bendición y de rectitud, de santidad. Por eso la Biblia se toma el detalle de decir cuánto recogió Ruth. 22, 25 kilos, de 25 a 30, 35 kilos. Esto era una de gran valor, tenía mucho valor. Escuche, era medio mes de salario. ¿Cuánto se gana usted medio mes? El que gana 500. Con 500,000 ellas podían comer un mes, las dos. Aún en esta época, si usted es juicioso, para 2 personas pueden comer haciendo buen mercado y buscando economía con 500,000. Comer, no estoy hablando de arriendo ni nada. Ellas podían comer durante un mes o más sin necesidad, con solo esa provisión que ella había llevado ese día. Fue muy bendecida ese día. Pero lo que más resalta la historia es el corazón de Ruth. Versículo 18. Lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Imagínense el asombro de la suegra, ¿no? De decir, uy, pero ¿qué pasó, hija mía? O sea, ¿dónde estuviste? Todo eso que recogiste, ¿quién te lo dio? Dice, ¿dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. ¿Qué dice ahí? Perdón, dice, lo tomó, se fue a la ciudad, su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Noten la generosidad de Ruth. ¿Se acuerdan que ella comió, pero guardó? Eso es una persona que generosa, una persona que no está pensando solo en su necesidad. Ella dijo, uy, aquí me están dando mucha comida, aquí hay demasiado, hay mucha abundancia. ¿Qué hizo ella? No sabemos cómo lo hizo, pero ella guardó algo ¿para quién? Para su suegra. ¿De qué guardó? Del potaje, ¿se acuerdan? De lo que era de maíz, de la mazorca. A ella le dieron, y dice, ahí el verso lo dice literalmente, dice, lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, ella quedó, comió, llevó para su casa y aparte de eso llevó ¿qué? Provisión. Su suegra debió quedar muy asombrada de todo lo que recogió Ruth.
Aparte de eso, vio la actitud de ella que ella guardó para darle también de comer, mostrando un corazón generoso. Solo una persona que está saciada siempre tiene algo para dar a los demás. ¿Estás saciado de Cristo para dar algo a los demás? Por eso no damos, iglesia. Aquí no estamos hablando de plata, no se preocupe. La iglesia es más que plata, gracias al Señor. Aquí estamos hablando de dar lo que tenemos. Si estoy lleno de Cristo, no puedo dar otra cosa que a quién, que a Cristo. Si estoy lleno de gracia, solo puedo transmitir eso a otras personas. Si estoy lleno del amor de Dios, solo puedo dar eso. Ella era una mujer ¿qué? Llena, saciada, plena. Ella puede dar al Señor. ¿Y puede dar a quién? A su suegra. Algunos dicen, no, es que yo le doy al Señor. No, también hay que bendecir a otras personas. Más bienaventurado es dar que recibir. Estamos acostumbrados a recibir, pero no a dar. Y nos gusta que otros nos ayuden y necesitamos ayuda y la buscamos. La pregunta es, ¿qué haces si llega alguien que necesita ayuda a tu vida? ¿Tienes para dar? ¿Has comido y has guardado? ¿Estás escudriñando, estás retomando, estás buscando en la palabra comer y guardar? Dice que el hombre docto guarda en su corazón y luego saca lo bueno y saca ¿qué? Lo malo. Lo malo para desecharlo y lo bueno para compartirlo. El hombre docto se refiere al cristiano que es diligente en el estudio de la Escritura. Él tiene siempre algo para dar, algo que ellos no saben, algo que el otro lo necesita y él lo quiere compartir. Algunos solo piensan en que Dios tiene que bendecirlos por ser cristianos, pero no obedecen este principio que Dios ha establecido, que para participar de los frutos tenemos que ¿qué? Trabajar. ¿Quieres un ministerio? Trabaja. Ora, pídele al Señor gracia, pero sobre todo llénate del Señor para poder ayudar a otras personas. Segundo, buenas noticias o el evangelio, como usted quiera anotarle ahí. Buenas noticias, versículo 19 al versículo 20. Le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy, Ruth? ¿Dónde has trabajado? ¿Por qué le pregunta? Porque ella queda aterrada y dice, uy, o sea, es increíble, o sea, en un día te ganaste lo de un mes. ¿Sí le ha pasado eso a usted algún día, que en un día se gane lo del mes? A mí sí me ha pasado, tranquilos. Muchas veces el Señor en un día me ha bendecido lo que alguien se puede ganar en un mes. Por gracia, sin hacer mucho a veces. ¿Por qué? Por gracia. Ella está aterrada, le dice, ¿dónde has trabajado, Ruth? O sea, ¿dónde has espigado hoy? Bendito sea el que te ha reconocido. Luego de mostrar generosidad, el diálogo continúa con su suegra, la cual le pregunta que dónde estuvo. Ella tiene curiosidad, hasta este momento ella no sabe que ella ya se encontró ¿con quién? Con vos. Ella se fue por la mañana, ¿se acuerdan del capítulo anterior? Salió como mirando al invisible, no sabía para dónde iba, duró todo el día por allá. Ahora llega en la tarde y la suegra le pregunta. Ruth le cuenta a su suegra con quién había trabajado. Ella dijo, encontré a un hombre fuerte. Ella dijo, encontré a un hombre poderoso. Encontré a un guerrero. Su carácter es fuerte. Él inspira respeto, él inspira temor. Sus criados lo respetan cuando habla. Tiene muchas propiedades, es muy rico. Es un caballero. Me dio un lugar, me protegió. Me dio lo mejor de su comida. Sus criados me atendieron y me dio provisión. Eso debería decir la iglesia de su Señor. Él hace todo esto con la iglesia. Es rico, es un caballero. Nos da un lugar, nos protege, nos da lo mejor de su comida. Tiene siervos para que nos sirvan también, nos atienden y nos da provisión. Tiene siervos. Dios siempre tiene siervos para que sirvan a la iglesia. No alcanzan las palabras cuando se trata de hablar de nuestro Redentor. ¿Sí ve cómo ella dice todo eso porque está hablando de quién? De vos. ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Fuerte, caballero, poderoso. Qué sorpresa para Noemí saber que era un familiar de ella. Ella todo se imaginaba
menos que era el familiar. Escuchar un nombre que ella conocía. Dios le está dando lecciones a Noemí. ¿De dónde viene Noemí? De la amargura. Se ha cambiado el nombre por sí misma, está derrotada, está afligida, y Dios le está dando lecciones que en medio de eso Dios la quiere bendecir. Ella no estaba en su mejor momento. Recordemos que ha vivido una crisis y cree que la mano de Dios está contra ella, pero no es así. Versículo 20. Dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová. ¿Sí? ¿Cómo lo bendice otra vez? Ya lo habían bendecido, ¿quién? Los criados. Dice: pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Aquí hay algo muy interesante. Noemí bendice a vos y ella sabe que él puede redimir. Se puede casar con Noemí o se puede casar con Ruth. Escogió la más joven. Se podía casar con Noemí también. No se sabe por qué no se casó con Noemí. Quién sabe cómo era Ruth, pero escogió a la joven, a Ruth. Conoció primero a Ruth. Agrega algo interesante el versículo y llama a vos un hombre bueno, benevolente. Dice, uy, es un hombre bueno. No solo, escuche, aquí hay un detalle importante para los hombres. Un hombre bueno no es porque solo es bueno con su familia. Quítense eso de la cabeza. Muchos hombres hacen eso. Son buenos con su esposa y con sus hijos. Eso no es ser bueno, eso es una responsabilidad que usted tiene como esposo. Ser bueno es ser bueno, es tener un corazón como el de Cristo con todas las personas. Vos lo ha manifestado y lo ha mostrado varias veces. Vos es bueno con sus criados, vos es bueno con sus empleados, vos es bueno con Ruth. Y dice ahí el texto, porque es claro que dice ahí, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para ¿con quién? Con los muertos. Al parecer, vos ya había ayudado a Elimelech, a Noemí y a sus hijos en el tiempo pasado, cuando ellos estuvieron ¿dónde? En Belén. Cuando ellos vivían en Belén, algo hizo. No sé si fue un préstamo, no sé si los ayudó, les dio comida, pero Noemí está resaltando que él fue bueno con los muertos. Y cuando habla de los muertos está hablando de su esposo y de sus dos hijos. De alguna manera les sirvió o los ayudó. No sabemos la manera, pero sí sabemos que vos es un hombre ¿qué? Generoso. Noemí le dice a Ruth que él es un pariente y que él puede redimirlas. Y aquí vamos a hacer un alto y vamos a hablar del pariente redentor bíblicamente. ¿Quién es? ¿Quién es ese pariente redentor que puede salvar? El nombre en el que aparece es un Goel, no Joel con J, sino Goel con la de gato, Goel. Es el nombre en hebreo que se le daba a aquel que redimía a un familiar, un Goel. Cristo es nuestro Goel. Tiene 4 funciones o deberes para que tome nota. 4 funciones que podía hacer un Goel, un redentor, un hombre que podía redimir. 1 o A. Debía tomar venganza cuando la familia fuera tratada con injusticia. O sea, si una familiar era tratado injustamente, el Goel, el hombre que podía redimir, podía tomar ¿qué? Venganza. Por ejemplo, Moisés tomó venganza cuando vio que un hebreo golpeaba en Éxodo. Miremos Éxodo capítulo 2 del 11 al 15. Éxodo 2 del 11 al 15 dice: en aquellos días sucedió que crecido Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó que a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Note, era un acto injusto. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿Piensas? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Dice que
Moisés mató a un egipcio porque golpeó ¿a quién? A un hebreo. Moisés se convierte en un goel de su hermano hebreo. Él podía redimirlo, él podía rescatarlo. Moisés venía de una familia sacerdotal, de la tribu de ¿qué? De Leví, y él podía hacerlo. Obvio que no era, eso le trajo consecuencias, pero ponen el ejemplo de cómo alguien podía tomar venganza. Hay otro caso en segunda de Samuel, no lo voy a leer, cuando Joab, el general, mata a Abner para vengar la muerte de su hermano. A Joab le mataron un hermano y él va y mata al general porque también puede cobrar esa venganza. De hecho, no iban a la cárcel, ¿sí sabía? Era legítimo cobrar venganza por la muerte de un familiar. Si era un familiar, no matar a cualquiera. Otra función que tenía el goel es que podía rescatar las tierras que hubiese perdido un familiar cuando las perdió por necesidad. Es decir, en el tiempo de hambre muchos se empeñan en la tierra. ¿Se acuerdan de José? La historia de José. ¿Qué hace usted con hambre? Vende la casa, vende lo que tiene. Y ellos lo prestaban, pedían plata prestada por los terrenos. ¿Qué hacía el goel? Redimir. Si tenía la plata, no podían decirle, no, ya se venció el plazo, no, ya perdió la tierrita. No, él podía con autoridad decir, eso es de mi familiar, yo voy a pagar. ¿Cuánto hay que pagar? Y le devolvían la tierra. Era otra figura que podía hacer el goel. Otra es el término más exacto que estamos viendo acá y tiene que ver con el levirato, que viene de la palabra levir, que significa cuñado, y es que podría tomar el lugar de un hermano muerto o de un familiar cercano muerto para redimir a la viuda y darle descendencia en nombre de su hermano. Ese era otro papel del goel y ese es el que va a ser vos. Dios es el goel de Israel porque es el pariente más cercano. Él puede hacer justicia, él puede rescatar tierras, él puede dar descendencia, pero falta una, son 4. Podría redimir a alguien cuando fuera vendido como esclavo, podía rescatarlo de la esclavitud también. Si tenía el dinero decía, no es que yo lo compré, no, es mi familiar, yo tengo derecho a reclamarlo. ¿Cuánto vale? Tanto. Y podía reclamarlos con autoridad, no se lo podía negar el mercader, la persona que lo había comprado, o que esa persona se hubiera vendido por necesidad, no podía rehusarse a entregarlo. Cristo es nuestro goel, escuche por qué. Él cumple las mismas funciones que Dios con Israel. Redimió a la iglesia, nos rescató de la esclavitud, hizo justicia por nuestro pecado, nos devolvió un lugar en él y nos da descendencia entre nuestros hermanos. Cristo es nuestro ¿qué? Goel. Él puede y hace esas 4 funciones en usted y en mí. Tercero, bajo las alas del Redentor. Bajo las alas del Redentor. Versículo 21 al versículo 23. Y Ruth la moabita, antes de eso en el versículo 20 dice, es uno de los que pueden redimirnos, le dice Noemí a Ruth. Ahora en el versículo 21 dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Bajo las alas del Redentor. Seguimos viendo cómo Dios va preparando el terreno, todo, para levantar una generación para el Mesías. De esa generación viene la iglesia. La iglesia está amparada bajo las alas de su Redentor, que es ¿quién? Cristo. Ruth sigue contándole a su suegra todo lo que vivió ese gran día. Ahora le dice que vos le ha dado trabajo. Note lo que dice ahí. Dice, y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas. Es decir, ya no es una desconocida, ahora le dice, quédese con mis criadas, es como si la estuviera contratando, ahora empiece a trabajar ahí con ellas. La ha contratado durante toda la siega. No solo tiene provisión de un día que recogió, sino ahora tiene la oportunidad de todos los días ir y traer ¿qué? Provisión. Mire lo que dice ahí. Dice
que aparte de eso en el 21 dice, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. No importa cuántos días faltaban, faltaba más de un mes. Los estudiosos dicen que faltaba por ahí mes y medio, 2 meses para que se acabara el proceso de cosecha. Ella ya aseguró ese trabajo. Dice, la siega iba hasta junio y ellas llegaron al comienzo de la siega en versículo 1:22, o sea, desde abril. Eso quiere decir que hay provisión para el futuro. La protegió cuando la envió donde sus criadas. Él sabía, lo vimos en la vez pasada, que ella no podía estar por ahí suelta, solita, sin protección. Cuán bueno es nuestro Dios que siempre está pendiente de lo que necesitamos. Notemos algo. Él dice, mi siega, mi cosecha. El Redentor es el dueño de la cosecha para la iglesia. No hay nadie más que pueda darnos y no hay nadie más en quien refugiarnos. Si tú te refugias en tus fuerzas, tú no vas a cosechar. Si tú te refugias bajo las alas del Señor, tú vas a cosechar. No te afanes. Aprende a ser ¿qué? Paciente. Aprende a esperar en el Señor. Los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán y volarán como las águilas. No se cansarán, dice el profeta Isaías, sino que volarán y verán la bendición. Versículo 22. Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Noemí despierta por fin de su letargo, de su proceso. Parece que despierta. Claro, ve la oportunidad, empieza a ver que las cosas están cambiando, empieza a ver que Dios está en el asunto y hace el uso de sabiduría y le da un consejo a la joven viuda, o sea, a Ruth, y le dice, lo mejor es que hagas como Él te ha dicho, que trabajes con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Escucha esa frase, iglesia, que no te encuentren en otro campo. ¿Quieres estar bajo las alas del Señor? Solo los que están bajo su campo, bajo su mundo, bajo su gloria, bajo aquello que Dios ha establecido, reciben esa protección bajo sus alas. La fidelidad es algo tan importante cuando hablamos de estar refugiados bajo las alas del Redentor, entendiendo que no es por obras, sino por amor a aquel que nos redimió. Es por ello que debemos permanecer fieles en el campo donde Dios nos ha puesto. Él es el Redentor y le dijo, ella le cuenta a la suegra y le dice todo lo que ha pasado. La suegra le da un consejo, no salgas. Dice, es mejor que salgas con sus criadas, y le dice, y que no te encuentren en otro campo. Donde la encuentren en otro campo, pierde toda esa oportunidad de trabajar durante ¿qué? Durante la siega, versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Este versículo es un resumen de lo que pasó en este pasaje. Nos dice que Ruth duró todo el tiempo de la cosecha en el campo de Booz. O sea, ese versículo da fin a la siega, 2, 3 meses. Quizás dice que ella estuvo todo el tiempo en el campo de Booz y que vivía con la suegra. Y uno dice, ¿y por qué por qué Samuel, que dicen que es el autor de Ruth, escribe eso? Dice, y vivía con su suegra. El texto dice más de lo que leemos. Está aclarando algo que es importantísimo en la cultura judía. Está diciendo, no inventen y no saquen conclusiones que no son. No ha pasado nada entre Ruth y Booz. No ha pasado nada. ¿Ella vive dónde? Donde su suegra. 3 meses de conocerse, quizás de hablar de vez en cuando, encontrarse, comer. Se están conociendo para una relación. Apenas está empezando el proceso del romance entre ellos dos. La mente mundana y carnal puede imaginar que ya Ruth era la mujer de Booz, pero no funciona así en el reino de Dios. Es necesario un proceso en las relaciones de pareja, proceso que no todos los creyentes entienden y aceptan. Esta es una de las cosas que más saca personas de la iglesia, para que ustedes sepan, sobre todo los jóvenes. Cuando se enamoran, abren el corazón y no les gusta que se les diga, no puedes todavía. Tengo 14, no puedes tener novio, no debes tener novio.
Alguien preguntaba, ¿a qué edad puede una jovencita tener novia? La pregunta es si está preparada para tener novio, porque hay mujeres de 40 y no están preparadas para tener una pareja. No es la edad, es el corazón. Una niña o una joven de 14 años en santidad no anhela un novio, no lo anhela, anhela ser santa, si está consagrada a Cristo, no anhela otra cosa. Una mujer que es soltera, ella desea guardarse para el Señor si está bajo las alas de su Señor. Si no está bajo las alas, está libre, puede hacer lo que quiera. El proceso no es fácil para la gente en esta área sentimental. Es de lo más difícil y es donde por experiencia he visto durante todos estos años la mayor reventada en los jóvenes y en las jovencitas, porque caen en fornicación, caen en pecado antes de vivir un proceso de santidad, porque no aceptan, las emociones les ganan, sus sentimientos les ganan. Ella vive con su suegra, trabaja en el campo de voz, pasan varios meses, pero lo cierto es que la situación ha cambiado. Vienen de una crisis muy fuerte, pero nunca imaginaron que esa crisis la llevaría a encontrar no solo provisión, sino redención en aquel que Dios había escogido. ¿Escuchó eso? La crisis te puede acercar a conocer al Redentor. No todo es color de rosa y el príncipe y la princesa, no, la crisis te puede acercar a conocer a tu Redentor. Vos es el tipo de Cristo para nosotros. Iglesia, los campos están blancos, la cosecha está lista. Debemos permanecer trabajando en su reino y esperar que lleguen las bodas del Cordero. Él nos ha puesto junto a otros criados para servirle. Él es el Redentor, nosotros somos Ruth. Y Él dice, no te salgas del campo, trabaja con mis criados, espera que pase la siega, vendrán tiempos mejores. Eso es lo que está diciendo. Vivir bajo las alas del Redentor es equivalente a que lleguen a vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Eso es vivir bajo las alas de un Redentor, bajo la sombra del Omnipotente. Esto me gustó mucho. Dios no es un empleador que busca empleados, no necesita. Es un águila, por eso poníamos un águila, en busca de personas que se refugien bajo sus alas. No es un empleador que quiere ponerle oficios a usted, tareas. Él es un águila, representa eso, el águila representa a alguien que protege. Él está buscando individuos que dejen padre, madre, patria o cualquier otra cosa que les puede impedir una vida mejor bajo las alas de Jesús. ¿Por qué Ruth se refugió bajo las alas? Porque dejó todo. ¿Dónde dejó todo? En Moab. Dejó su papá, dejó su mamá, dejó su tierra, dejó su pasado, sus amigos, sus vecinos, por irse detrás de una anciana a un lugar donde habían dicho que había hambre, pero ya no había hambre, ahora hay es abundancia, y ella deja todo por seguir al Dios de Abraham, al Dios de Noemí. La pregunta es, ¿cuánto hemos dejado? Advertencias, aplicaciones y advertencias. Vamos a cerrar y aquí nos vamos a quedar un momento para terminar. No se preocupe que el tema nunca es corto, es suficiente. Bueno, advertencias para no salir debajo de sus alas. Esas son las aplicaciones hoy. Son 3 advertencias que haríamos bien en estar pendientes. Miremos Deuteronomio 32, del 11 al 15. Deuteronomio, devuélvase unas hojitas. 32 del 11 al 15. Aquí está el asunto más importante del tema. Esto es, sí, todos estamos contentos y felices de estar bajo sus alas. La pregunta es, ¿cómo hacemos para no salirnos? ¿O cómo hacemos para permanecer? Deuteronomio 32, del 11 al 15. Dice así, Moisés está hablando. Como el águila que excita a su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Está hablando de Israel.
Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también muchos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y acá está el problema. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonó el Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El problema de vivir bajo las alas es confiarse y pensar que todo está bien. Y pensar que Dios te va a guardar y te va a proteger porque estás bajo sus alas, pero Dios demanda una vida santa. Y Dios demanda que lo que comas, el pan, en la casa del pan, el que comes, puedas compartirlo, puedas darlo a otros, como hizo Ruth. Ella compartió lo que le dieron con su suegra. Tenía abundancia para dar. En estos versos Moisés en su cántico, es el cántico de Moisés, se llama así, en el desierto está, antes de entrar en la tierra prometida, le dice a Israel que Dios es como un águila, que cuida sus polluelos, que revolotea alrededor de ellos. Nombra bendiciones en cantidades de estar bajo sus alas. Ellos lo vivieron en el desierto, pero en versículo 15 advierte que no podemos solo recibir y engordar, menospreciando a la roca, que es el mismo Redentor, es la roca de nuestra salvación, y en el Nuevo Testamento dice que la roca era ¿quién? Cristo. No podemos menospreciar, iglesia, las Escrituras. No podemos aprender y aprender y aprender y no aplicar, porque llega un momento en que el Señor va a decir, bueno, vamos a ver qué pasa, porque ya sabe mucho. La iglesia sabe mucho, la iglesia está gorda. ¿Cuántos saben que la gordura puede ser dañina? La grasa puede ser dañina. Ahí dice, engordó y tiró coces, pateó, engordaste, dice, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Israel, el pecado de Israel siempre fue el mismo, estar bien. Por eso necesitaba ¿qué? Estar mal. Ese es el evangelio. Siempre el problema de Israel desde que salen de Éxodo es ese. La abundancia, la prosperidad. El profeta Isaías los acusa, Amós los acusa, todos los acusan ¿de qué? De prosperidad. De que ellos se olvidaban de Dios. Dios les bendecía, les daba bendición, gobernantes, comida, agricultura, el poder de Dios para vencer en las guerras, para ser un pueblo que nadie podía destruir y aún nadie lo puede destruir, para que ustedes sepan. Aún Israel tiene esa protección, aunque no quiere decir que sean especiales, necesitan a Cristo, pero tienen protección de Dios y aún así ellos abandonaban al Señor siempre por lo mismo, por estar bien. ¿Acaso quiere decir eso que entonces el evangelio es un evangelio de miseria y de vivir mal? No, es un evangelio de relación con Cristo. Es una advertencia, estoy bajo sus alas, lo agradezco, lo amo, lo valoro, lo cuido. Me esfuerzo porque tengo una relación con mi Señor, porque Él quiere que yo esté con Él todos los días, no tengo problema con eso. Segunda, no debemos salir del campo donde nos ha puesto. Versículo 22 de Ruth, donde estábamos. Versículo 22, cuando le dice a Ruth, cuando Noemí le dio el consejo sabio, que no la encuentren en otro campo. La pregunta es si Ruth querría estar en otro campo. La respuesta es no. ¿Quién va a querer estar en otro campo con semejante bendición que recibió? Encontró lo que buscaba, encontró al hombre de su vida, al amor de su vida, porque era humana también. No querría estar en otro campo Ruth. El consejo de Noemí a Ruth es para nosotros hoy. Algo que cuesta, escuche, es ser fiel al Redentor. Pregunta, ¿conoces a tu Redentor? Si alguien te preguntara, una persona que se acerca a ti te dijera, preséntame a tu Dios, ¿cómo se lo presentarías? ¿Cómo le presentarías a Cristo a esa persona? ¿Podrías hablar como hablaba Ruth? Él es poderoso. Él es fuerte, Él es un guerrero, Él es santo, ¿sí? Es un hombre de autoridad. Eso debemos hablar de nuestro Señor. Debemos examinarnos si estamos viviendo en la fe de Jesús o en la nuestra. Y por eso terminamos viviendo nuestra vida cristiana como nosotros
pensamos. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es diferente para cada uno de ustedes y para mí. Pero hay gracia que nos ayuda a permanecer. Tercero, no resistirse a estar bajo sus alas. Lucas 13:34. ¿Podemos resistirnos a estar bajo sus alas? Claro. Algunos estando bajo sus alas se salen. Y lo hemos visto durante años. Cómo las personas, por no llevar un proceso fiel y de obediencia, quizás no pierdan la salvación porque no podemos condenarlos, pero sí se puede perder el propósito por el cual Dios te puso en un lugar, en una iglesia, para servir. No resistirse a estar bajo sus alas, versículo 34 de capítulo 13 de Lucas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El verso nos habla de un momento muy interesante en la vida del Señor Jesucristo. Él está exhortando a los fariseos que le dijeron que Herodes lo quería matar. Vamos a devolvernos a leer el versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Acusa a Jerusalén. El Señor dice: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones. Hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y viene la exhortación. Acusa a Jerusalén de matar a los profetas. Pone el ejemplo de la gallina que cubre a sus polluelos diciendo que eso es lo que él ha querido hacer siempre con su pueblo. Pero su pueblo es rebelde, su pueblo no se deja amar, su pueblo no se acerca. Eso quiere hacer Jesús con todos los creyentes. El problema no es que él no lo pueda hacer y el problema no es que él no lo quiera hacer. El problema es que el creyente se rehúsa al amor. Yo entendí eso, gracias a Dios, hace años. Fue duro entenderlo. Un día entendí que yo no me dejaba amar por Dios y que Él quería amarme más de lo que yo pensaba. Y mi amargura y mi corazón y mi dolor y mi pasado y mi miseria no me dejaban ver que Él solo quería ¿qué? Amarme. Y tú puedes decir: yo amo al Señor. La pregunta: ¿tú recibes el amor de Dios? ¿Abres tu corazón a recibir el amor de Él diariamente? El amor es que te diga las cosas. El amor es que envíe su palabra. El amor es que Él está pendiente de ti, estás bajo sus alas para ser protegidos. Es fácil rechazar el amparo de Dios. La pregunta es: ¿cuándo lo hacemos? Miremos cuándo hacemos eso. ¿Cuándo rechazamos nosotros el amparo de Dios? Esto es muy importante. Cuando buscamos consejo en todo lado, menos en Dios. Cada vez que usted tiene problemas en su vida diaria, no sé cuáles serán. Su familia, su hogar, sus finanzas, su trabajo. Cada vez que usted tenga problemas en eso, no busque consejo en nadie antes de que lo busque ¿en quién? En Dios. Que Dios le guíe a buscar un consejo sabio. Porque cuando tú buscas consejo en otro lado, eso hizo Israel. Israel se apoyó en Egipto, Israel se apoyó en Babilonia, Israel se apoyó en Asiria y se salía debajo las alas ¿de quién? Del Señor. No te apoyes en el mundo, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y te dirá ¿qué? Bien. Cada vez escondemos cosas, entonces creemos que estamos bajo las alas y Dios dice: si estás bajo mis alas, no hay nada que esconder. ¿Qué escondes? ¿Escondes algo en tu relación de pareja, esposa o esposo? ¿Escondes cosas que otras personas no saben y tú haces? Cada vez que escondes, es inaudito, es ilógico estar así con la mirada escrutadora de Dios bajo sus alas y pensar que puedes esconder algo. Estás menospreciando su protección, estás menospreciando su amparo. Cuando no valoramos lo que nos ha dado. ¿Qué te ha dado? Y dice Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas?
¿Por qué dices que es tuyo? Yo tengo que corregir mi oración constantemente, porque como todas las personas oro mal. Y voy y le digo, Señor, te entrego mis hijos. Y por allá escucho una voz en mi alma que me dice, ¿cuáles mis hijos? Te entrego los hijos que me diste. Suena mejor. Y uno es mis hijos, mi casa, mi familia, mi carro, mi casa, mi beca, No, te entrego lo que me diste. Te entrego eso que me confiaste. De paso agradezco porque me lo confiaste. No me lo merezco, pero me lo confiaste, Señor. Cuando no valoramos lo que nos ha dado, cuando no obedecemos la palabra que escuchamos, escuche, es igual que matar al profeta. Eso dice la palabra. ¿Por qué Jerusalén mataba a los profetas? Porque no quería obedecer lo que los profetas decían. Hoy tenemos la palabra profética más segura, que es ¿cuál? La Escritura. Cada vez que tú lees la Biblia y Dios te habla algo y no lo haces, matas al profeta. Estás matando la palabra. No estás obedeciendo. Y aún puedes pensar que estás bajo sus alas. Cuando pensamos que porque nos está yendo bien, escuche, estamos siendo bendecidos. Ese es uno de los errores más terribles del cristiano. Ignorando que Dios mira la más mínima actitud. Ignorando que Dios puede darte todo solo para que salga tu corazón a la luz. Todo lo que le pidas, Él te lo puede dar. Aunque sea para quitártelo mañana y para decirte, si ve que no era lo que necesitabas, si ve que no era la manera como tú querías vivir, si ve que no era así como tú pensabas que debía ser. Él no lo puede dar para después decir, solo quería que vieras que no lo necesitabas. No lo necesitabas. Yo era suficiente. Cuando no servimos, solo estamos siendo religiosos. Que Dios nos ayude a obedecer su palabra, iglesia. Amén. Ponte sobre tus